a ver, para el estudio de funciones, tanto para ver el crecimiento y el decrecimiento, para ver la continuidad, para estudiar las asíntotas, muchas veces vamos a tener, para calcular límites, muchas veces vamos a tener que derivar, ¿vale? Ya vimos que en los límites de 0 partido por 0 e infinito partido por infinito aplicábamos una técnica que llamábamos L'Hopital, en el que teníamos que derivar el numerador por una parte y el denominador por otra parte. ¿Bien? Bien. Pero es verdad que en el denominador siempre nos hemos encontrado funciones polinómicas del tipo x cuadrado más 3x más 2. Un polinomio, que es una suma o resta de monomios. ¿Bien? O elevado a x, que sabíamos que su derivada era la misma. O no sé cuál nos hemos dado, pero unas poquitas derivadas, pero poquitas. Bien, entonces, hay veces que en esas derivadas, vamos, en este denominador, al aplicar L'Hopital, pues me encuentro un producto de funciones. ¿Y cuánto es un producto de funciones? Pues un producto de funciones se podría llamar, por ejemplo, imaginaos que tenemos una función f de x que sea 3x, que es una función, por elevado a x. Esto ya es un producto de funciones, no lo copiéis, lo voy a... Por ejemplo, una función que sea 3x por elevado a x, ¿esto cómo se deriva? Pues se deriva de una manera concreta, ¿vale? Por ejemplo, porque nosotros, por ejemplo, si yo os doy una función que sea x cuadrado más 3x más 2, ¿la sabéis derivar? X más 3. ¿Cuánto es g'? Este 2 bajaba aquí, x elevado a 1 menos, así que 2x más 3, y esa sería su derivada. También sabíamos, por ejemplo, una función que sea elevado a x, ¿cuál es su derivada? Es la misma. También sabíamos, por ejemplo, la derivada del logaritmo neperiano, también lo sabíamos. ¿Cuánto era? 1 partido de la función y arriba la derivada, que en este caso la derivada era x, pero si esto hubiese sido 3x, pues aquí un 3x y arriba su derivada, que hubiese sido 3. ¿Vale? Todo esto hay que repasarlo. Bien. Pero esto todo, la g, la h y la i, son, son pues funciones simples, ¿vale? No son funciones que sea un producto o un cociente de funciones en sí mismo, ¿vale? Son funciones que se derivan directamente. Vale. ¿A qué voy yo ahora? Pues cuando yo me encuentro dos funciones multiplicadas del tipo, vamos a ver, bueno, es que esta la he buscado. Así. Me encuentro una función por otra función, que no os compliquen eso de g de x, f de x, es f por g, ¿vale? Y hay que aprendérselo y aplicarlo. Yo lo voy a poner como... Sí, esto es. Eso es. A ver, entonces, esto va dentro del tema de funciones, porque lo vamos a necesitar tanto para aplicar L'Hopital como para algunos límites cuando apliquemos L'Hopital, como para el cálculo de asíntotas, el de continuidad. Ya veréis que todo eso se estudia con unos límites que hay que aprenderse, ¿vale? Y en muchos de ellos, para resolver esos límites, vamos a tener que aplicar L'Hopital, por ejemplo. Y si en el denominador o en el numerador hay un producto, hay que aplicarlo. Por ejemplo, para el cálculo de asíntotas, si es un cociente, tengo que derivar un cociente entero. Hay que aplicarlo, ¿vale? Así que vamos a aprender a derivar un producto de funciones y un cociente de funciones. Y luego ya veremos para qué lo utilizamos. ¿Bien? Entonces, derivada
de un producto de funciones, que en este caso van a ser, les voy a llamar f y g. Bien. Estoy peleada con estos. A ver. F por G. A ver, yo tengo F por G, que es una función, y lo que quiere es su derivada. Pues os tenéis que aprender que esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto que parece complicado no lo es. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, imaginaos que e elevado a x es la función f y g vamos a poner que sea 3x cuadrado. ¿Cuánto vale su derivada? Aquí que he puesto 2 puntos, es error. Ahí. ¿Cuánto vale su derivada? Pues yo me tengo que aprender el sermón, que es la derivada del primero por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada del segundo. Vamos con ello. ¿Por qué? Porque ahora f es elevado a x y g, la derivada de elevado a x es ella misma, elevado a x. Entonces, la derivada de elevado a x, que es ella misma, pero bueno, ya está derivada, por g sin derivar al cuadrado, más la primera sin derivar, que es elevado a x, por 6x. Esto se quedaría así. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro impulso cuando nos encontramos una función así? Derivar esto y dejarlo así. La derivada de todo este churro es elevado a x, la derivada de elevado a x, que es elevado a x, por 6x. Eso es lo que es nuestro impulso, pero no. ¿Vale? Si hacéis eso, está mal hecho. Vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo. 6x cubo. No. Luego seguramente tengamos que sustituir la x, pero bueno, yo solo os enseño a derivar, luego ya veremos. 3x cubo más 5x por logaritmo neperiano de x. Venga. ¿A qué es igual esto? Y todo esto lo quiero derivar. Pues yo aquí veo que es una función por otra. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del... no, el primero sin derivar por el segundo, por la derivada del segundo. ¿Hay que poner paréntesis o algo? Sí, si se está multiplicando, la g va a multiplicar a toda la derivada de la primera. Entonces es la derivada del primero, vosotros id haciéndolo y a ver si luego coincidimos, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada del segundo. Y a mí me sale eso. Esperad que ahora os lo muestro. 1 partido por la función y arriba la derivada de lo de dentro. Ahora hago una prueba, ¿vale? Hacemos aquí un inciso de la derivada del logaritmo de x. Logaritmo de x es, su derivada, perdona, es 1 partido de lo de dentro por arriba, lo ponemos normalmente, o aquí lo podéis, la derivada de lo de dentro, la derivada de lo que hayas puesto aquí. Es que la derivada de x es 1, por ejemplo.
Logaritmo neperiano de 3x cuadrado más 5. Pues esto va a ser, su derivada va a ser 1 partido de el churro que está aquí y arriba su derivada. ¿Cuánto es la derivada de todo este churro? De lo de abajo. 6x. Así se quedaría, ¿vale? Pero esto es una derivada simple. Es una función. Esto es una función. El caso es que esto ya estamos aplicando aquí la derivada del producto. Pues vamos a ver si aquí hay algún ejemplo más. ¿Qué tal esto? ¿Bien? Se queda así. O ya veréis que lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, he visto antes una que era algo así. Era 3 menos x al cubo. Bueno, vale. 3 menos x por... a ver, es que todas son así un poco. Venga, logaritmo neperiano de x al cuadrado. Y este producto de funciones lo derivamos. Lo importante es saber cuál es la f y cuál es la g. Está claro que esto es la f porque esa función yo la sé derivar y esta también por separado. Lo que pasa es que se están multiplicando, entonces ya aplico la fórmula. La derivada del primero, venga, yo voy por libre y vosotros también. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo, que como hemos dicho es abajo el churro este y arriba 2x. Y ya se queda así. Bien. Y ahora tenemos la derivada del cociente, ¿vale? Ahí espera. La verdad es que bueno, ya lo di todo así ahorita, ¿vale? Derivada de un cociente de funciones. Es decir, que tengo una función, la que sea, f partido de g. Y lo que me piden es su derivada. Pues vamos a ver. Si yo tengo dos funciones y me piden su derivada, lo que hay que aprenderse es lo siguiente. La derivada del primero, ahora el primero lo voy a llamar el denominador y el de abajo numerador. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos en vez de más. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Lo único que cambia aquí del producto es este. Y abajo el denominador sin derivar al cuadrado. Bien, pues si ya tenemos el hilo cogido del anterior, arriba voy a poner un 3x cuadrado más 5 y abajo voy a poner una elevado a x. Venga. Y todo esto me lo piden derivar. Vamos con ello. La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar, que lo meto entre paréntesis, por la derivada del segundo, que en realidad es el mismo, pero es como si ya estuviera derivado, ¿vale? Todo ello dividido entre elevado a x, todo ello elevado a 2.
A ver. Ya me lo invento. Dos polinomios. Aquí sí que pueden pasar, lo normal es que tanto numerador como denominador sean polinomios. Pues a ver, 2x5 más x3 menos 2x dividido entre 4x cubo más 2. Y me piden la derivada de esto. Ya os adelanto que para todo esto, para la derivada de un cociente, donde estaré yo será en cálculo de asíntotas. Bueno, no, que casi mejor, no, porque en asíntotas me va a salir L'Hopital. Vamos a estar en crecimiento y decrecimiento. Cuando me pidan crecimiento de la función, decrecimiento, concavidad, convexidad, todo esto va a consistir en derivar la función que me dé e igualarla a 0. Y ver para qué x me sale eso, ¿vale? Crecimiento y decrecimiento es donde nos va a salir esto. Pero ya lo veremos, ¿vale? Primero hacerlo. Tengo la derivada de un cociente y además os digo más. Esto no se va a dar en L'Hopital. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque L'Hopital sería quitar solo... Porque en L'Hopital, cuando me da 0 partido por 0 o infinito partido por infinito un límite, cuando aplico L'Hopital, derivo el denominador por una parte, dividido entre la derivada del numerador. Vamos, perdonad, que lo estoy diciendo a la vez. Hago la derivada del numerador dividido entre la derivada del denominador. Bien, no hago la derivada de un cociente, esto no lo aplico. L'Hopital va derivada de arriba entre la derivada de la de abajo. No hago la derivada de un cociente. ¿Esto se ve? Es una duda mía bastante existencial. ¿Lo ves o no? Bueno, haré hincapié en esto una vez. Ya, bueno, vale. Vamos a hacer la derivada de esto. F es todo este churro y G es el de abajo, 4x cubo más 2. Pues venga, vamos con ello. La derivada de un cociente es otro cociente en cuyo numerador tiene derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Dividido entre el denominador sin tocar al cuadrado. Vale, pues esto era lo que yo quería enseñaros. Esto sí lo operamos. Lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, imagínate que me dicen crecimiento y decrecimiento de una función. A ver. Si me voy, o sea, en realidad vosotros sabéis calcular derivadas, pero no sabéis lo que significa. Entonces, os voy a decir qué es lo que significa la derivada de una función. Imaginaos que yo tengo una función así. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? La derivada de la función en cualquier punto, por ejemplo aquí, me va a dar la pendiente de la recta tangente. Esa es una recta que es tangente en ese punto a la función f. Y entonces, la pendiente, es decir, lo inclinada que esté esa recta, es el valor de la derivada de la función para x igual a este punto. ¿Vale?
Entonces, en este punto, en el punto B, por ejemplo, para x igual a b, la recta tangente tiene pendiente negativa, va para abajo, ¿lo veis? Pues en ese punto, f' de b sería un valor negativo. ¿Y qué pasa cuando la función es horizontal? ¿Cuánto creéis que va a valer la derivada? ¿Qué va a valer la derivada? Yo sé que la derivada en el punto A va a ser mayor que 0, porque esto tiene pendiente positiva. Vamos a poner que es mayor que 0. Y la pendiente en el punto va a ser menor que 0. Menor que 0, porque esta recta va hacia abajo, ¿lo veis? Si yo me pongo aquí, voy cuesta abajo. Menor que 0 esa pendiente. ¿Cuánto creéis que va a valer la derivada? Ahí. En el punto C. Perdonad, que me ha trastornado el subconsciente. Va a valer la derivada en el punto C, va a ser igual a 0. Entonces, para decir, cuando a mí me pregunten cuál es el crecimiento y decrecimiento de esta función, me están preguntando desde qué x hasta qué x crece, desde qué x hasta qué x decrece y desde qué x hasta qué x vuelve a crecer. ¿Qué hago ya para calcular eso? Pues digo, calculo la derivada de la función, que me dan todas las rectas tangentes a la función, en todas las x. Y luego digo, ¿cuándo esa derivada vale 0? La igualo a 0 y me va a dar que vale 0 para x igual, en este caso a 0, o a 2, o a menos 4. Y yo sé que desde un punto hasta ese punto va a hacer una cosa, desde ese punto hasta el siguiente x va a hacer otra cosa. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, hemos aprendido a derivar una función para luego igualarla a 0 y estudiar su crecimiento y decrecimiento. Y la concavidad y convexidad es lo mismo, pero derivando otra vez. Pero nosotros sabríamos derivar esto otra vez. Habría que operarlo un poco, lógicamente, porque eso ya es demasiado, pero lo sabríamos. ¿Y eso cómo se derivaría? ¿Con la mitad? No. Aplicando otra vez la derivada de lo de arriba por la segunda sin derivar, menos la derivada. ¿Vale? Bien, pues esto es para ver por dónde vamos, pero mi objetivo de hoy era esto. Pues continúo entonces y os voy a dar otra pincelada de teoría. Bien, esto era como una herramienta y ahora vamos a ver lo que realmente preguntan en el examen, que es la continuidad. Tenemos que tener muy claro que hasta ahora de funciones sabemos calcular su dominio, recordad que era aplastar las funciones sobre el eje X y decíamos, pues un polinomio, el dominio era todos los reales. A ver, ¿cuál dimos que no? Sí. En una función que sea un cociente, igualábamos el denominador a 0, veíamos cuándo no existía y decíamos todos los reales menos los puntos que me hayan dado. ¿Os acordáis? Porque era una función, algo dividido entre 0 y eso no existía. Y en una raíz lo que sacábamos eran los puntos, no sé si lo llegamos a dar, para lo que el radicando era menor que 0. ¿Bien? Eso lo hemos dado el dominio. Son 3 cosas. Lo repasáis y venís aquí el próximo día, capitán general. Bien, ¿qué más hemos dado de funciones? Corte de la función con los ejes. ¿Os acordáis que decíamos? Corte con el eje Y, x igual a 0. Cogíamos la función donde ponía x, poníamos 0 y decíamos y igual a 4. Corta en el punto 0, 4. Corte con el eje x, y igual a 0. Igualábamos la función ahí a 0, calculábamos la x y corta en el punto tal. ¿Bien? Eso es lo que hemos dado de funciones. Pues ahora vamos a dar otra parte
que es continuidad. Si me preguntan, es continua esta función, estudia la continuidad. Normalmente nos dicen, estudia la continuidad y el tipo de discontinuidad en el caso de que no sea continua. ¿Bien? Pues vamos a verlo. Por aquí tenía algo pensado. Continuidad de una función. ¿Cuándo decimos que una función es continua? Pues cuando yo puedo coger un lápiz y dibujar toda la función sin levantarlo. Esta función pues sería continua, ¿vale? Puedo dibujarla sin levantar el lápiz. Bien. ¿Cuándo digo que una función es discontinua? Pues, por ejemplo, cuando no puedo dibujarla sin levantar el lápiz. Por aquí empiezo, pero luego o levanto el lápiz o no sigo pintándola. Esta función sería discontinua. Eso se entiende, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de funciones nos van a dar en este tipo de ejercicios? Pues funciones por partes, como esta. Vamos a leer una función por partes. Me dice que me dan una función que vale x al cuadrado si la x es menor que 2. Pero si la x es mayor que 2 o igual, veis aquí el igual, la función vale 4. Pues vamos a hacer prácticas. A ver, f de 0, ¿dónde me meto? ¿Arriba o abajo? Si x vale 0, ¿dónde me meto? ¿Aquí o aquí? 0 es menor que 2. ¿Cuál cumple? En la de arriba. Pues valdría, f de 0 valdría 0 al cuadrado. 0. A ver, f de menos 1. Si la x vale menos 1, ¿dónde me meto? ¿Arriba o abajo? Arriba. Porque menos 1 es menor que 2. Cumple esta ecuación, con lo cual menos 1 al cuadrado, 1 vale, f de menos 1. f de 4. Aquí. ¿Cuánto vale la función? 4. F de 2. Por este igual. Que si me lo hubieran puesto aquí arriba, me metería ahí, ¿vale? Bien. Entonces, sabemos lo que es una función por partes. También puede haber tantas partes como queramos, ¿eh? Esta, por ejemplo. 4 partes. Pero me da igual. Para x menores que menos 1, menores o iguales, es decir, desde aquí para acá voy a entrar en esa función, que es igual a 1, ¿lo veis? Luego tenemos que si x está entre 1 y 3, con 3 incluido, voy a coger x. La función f de x igual a x es esa. Luego, que si de 3 a 6, con 6 incluido, va a ser esta recta, que es esa. Y va a valer 0 la función si la x es mayor que 6. Pues para x mayor que 6 va a valer 0. Si la pinto, voy a ver claramente si es continua o discontinua, pero nosotros no vamos a pintar ninguna función. ¿Vamos? Lo vamos a estudiar de una manera más sencilla. Vamos a ver. ¿Qué tiene que pasar para que una función sea continua en un punto? Siempre me van a pedir estudiar la continuidad en un punto, ¿vale? No me van a pedir estudiar la continuidad en un punto para x igual a lo que sea. Entonces, vamos por aquí. Respecto a esto, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que ocurrir 3 cosas. La primera, que exista f del punto, f de 2, en el caso que hemos visto antes. Y que el límite en ese punto, por 2 por la izquierda y 2 por la derecha, sea el mismo. Y después que esto y eso coincidan. ¿Vale? Entonces son tres cosas que hay que hacer. Y además ponerlo como 1, 2 y 3, que yo creo que es más fácil. A ver.
De hecho, creo que lo voy a hacer ya con un ejemplo, ¿no? ¿Os parece? Bueno. Tienen que cumplirse 3 cosas. Esto último, el resto sí, pero esto último... Vamos a ver. Ya hemos visto que esto es una función por partes y sabemos cómo utilizarla. Y a mí me dicen estudiar la continuidad para x igual a 2. ¿Vale? Esto es obligatorio. ¿En qué punto quieres que te estudies si la función es continua? Lógicamente me van a decir en uno de estos. Imaginaos que no me dicen en x igual a 2. Pues lo tenéis que ver aquí. Este es el punto conflictivo y donde hay que estudiar la continuidad. ¿Vale? O sea que, si me dicen estudiar la continuidad de la función, tengo que ver cuáles son los puntos conflictivos. Y ya os adelanto que una función en la que primero me pida hallar el dominio, luego me van a decir, y me salen todos los reales menos el 1, si me piden estudiar la continuidad, ¿qué puntos conflictivos hay ahí? ¿Dónde tengo que estudiar la continuidad? En el 1. En el 1 es mi punto conflictivo. ¿Vale? Los puntos que estén fuera del dominio o los puntos en el caso de las funciones por partes que estén, que justo divida la función, es donde tengo que estudiar la continuidad. ¿Vale? ¿Por qué? A ver, porque una función polinómica siempre es continua. Esto es una constante, esto es continuo. Así que el único problema es donde se una. Yo no sé si se van a unir así, perfecto, será continuo, o se van a unir así, será discontinuo. ¿Vale? Así que tengo que estudiarla en x igual a 2, en este caso. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer para estudiar una función? Pues 3 puntos. Os voy a poner aquí. Estudiar f en el punto, en este caso, f de 2. Y ver que existe. Espera, que lo he puesto muy feo. Ver que existe f de 2, que tiene un número. Si no existe, ya es discontinua. Porque justo en x igual a 2 hay un hueco. ¿Qué más tengo que ver? Que exista el límite de la función cuando x tiende a 2. Y para que esto exista, ¿qué tiene que pasar? Pues que el límite por la izquierda de la función sea igual al límite por la derecha. No, esto es nuevo, esto es teoría. Lo primero, que si yo tengo la función, a ver, en x igual a 2, aquí haya un punto, que f de 2 valga, imaginaos, lo que valga, un número. Esto es lo rojito. Y luego, ¿qué tiene que pasar para que exista límite de la función en el punto x igual a 2? Pues que si me voy por el 2 por la izquierda, por un poquito menos que el 2, la función tienda a un número, imagínate, por ahí. Y si me voy a 2 por la derecha, que la función tienda al mismo número, porque si la función tiende a otro número, aquí ya hay una discontinuidad, ¿lo veis? Entonces, para que exista el límite de la función en un punto, tiene que darse que el límite por su izquierda y por su derecha existan y sean continuos. Uy, que sean iguales, perdona. ¿Vale? Y ahora, por último, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que el 1 y el 2 sean el mismo punto, porque imagínate que f de 2 vale 4 y el límite vale 6. Pues ¿qué me va a ocurrir?
Pues que voy a tener f de 2 que vale 4 y el límite va a valer 6. Pero se me va a quedar por aquí arriba, el 6, ¿lo veis? Entonces tampoco va a ser continua. Para que sea continua tiene que existir f de 2, que existir el límite y por último que f de 2 y el límite de x cuando x tiende a 2 de la función sea el mismo número. 4 para los dos, por ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, ¿vale? A mí me dan esto y me dicen que estudie la continuidad. Pues veamos a ver. Veréis cómo es más fácil. Y además es siempre lo mismo y no va a ser complicado, lo veréis. Estudio, a ver, f en el punto conflictivo, que hemos dicho que es 2. ¿Dónde me meto, arriba o abajo? ¿Porque 2 es menor que 2? No, abajo. ¿Cuánto vale f de 2? 4. Vale. 2. Estudio el límite por la izquierda y el límite por la derecha, ¿vale? Voy a calcular límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. ¿Qué función? ¿Esta o esta? Si voy un poquito menos de 2, ¿por dónde me meto? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba. Y siempre que os den por partes, normalmente las x están ordenadas de menor a mayor. Así que por la izquierda siempre va a ser la de arriba y por la derecha la de abajo. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, que en este caso es x al cuadrado. ¿Cuánto vale esto? 2x. No, sustituir. Siempre en los límites primero se sustituye y si luego vemos alguna indeterminación, la calculamos. ¿Por qué menos 2? Es 2 por la izquierda, es ahí un numerito ahí muy junto, 1,99999. 2 al cuadrado, ¿que cuánto vale? 4. Y estudio también el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que lo hemos dicho así, que voy a calcular los dos y además para que sea continua tiene que coincidir, vamos a verlo. 2 por la derecha, 2,00001, ¿por dónde me meto? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 4, ¿cuánto vale? 4. Bueno, porque si sustituyo la x da 4. Vaya, y entonces se cumple la segunda, que el límite cuando x tiende al punto conflictivo por la izquierda es igual al límite cuando x tiende al punto conflictivo por la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que existe límite cuando x tiende a 2 de la función. ¿Y cuánto vale? 4. Bien. Y ahora, por último, está el punto 3, que decía, si existe f de 2 y existe el límite, como es esto, tienen que ser iguales. Vamos a ver. F de 2, que vale 4, es igual al límite, ¿no? Cuando x tiende al punto conflictivo de la función. Con lo cual, si se cumple esto, f de x es continua. ¿Dónde? En x igual a... No, 4 es la y. En 2. Vamos a ver. El año 2015... La propuesta
ejercicio 2, ¿vale? Me dice, dada la función y me dan esta función. Es que este me va a encadenar con los límites, pero bueno, me da igual. Voy a por ello. Estudia la continuidad en x igual a 0. A mí si me piden continuidad me están diciendo, primero, que calcule el valor de la función en el punto. Segundo, que calcule el límite cuando x tiende al punto, en este caso el 0, porque este es el problema, de la función. Ya veremos que para esto hay que calcularlo por la izquierda y por la derecha. Y tercero, ver que coincida. Si esto pasa, entonces la función va a ser continua. ¿Vale? Bien. Pues empiezo. F de 0. Voy a la función y digo, el f de 0 Esperad, que yo en un año creo que para 2023 lo tendré. Vale. A ver, f de 0. ¿Dónde me meto para f de 0? ¿Arriba o abajo? ¿Y por qué? Vale, María aquí. ¿Aquí quién vota más? Para x igual a 0, ¿dónde me meto? ¿Aquí o aquí? ¿Por qué, Oria? ¿0 es menor que 0? ¿O 0 es mayor o igual que 0? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Aquí o aquí? Aquí. Así que f de 0 me voy a meter aquí. Coseno de 0 más seno de 0. Y esto si lo meto en la calculadora vale 1. Pues vamos con el paso 2. Voy a calcular el límite de la función cuando x tiende al punto complicado, que en este caso es 0. Pero claro, que es una función por partes. Si me acerco a 0 por la izquierda va a valer una cosa. Si me acerco a 0 por la derecha va a valer otra. Con lo cual vamos a estudiar los límites laterales. ¿Os acordáis que el límite, que nada tiene que ver con esto, pero bueno, estudiábamos los límites laterales cuando me salía un número partido de 0, ¿os acordáis? Para la indeterminación de k partido por 0, estudiábamos los límites laterales. Pues vamos a estudiarlos. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, un poquito menor que 0, y a 0 por la derecha. Si estamos en un poquito de menor que 0, es decir, menos 0,00001, ¿dónde me meto? ¿Aquí o aquí? Menos 0,1 es menor que 0 o menos 0,1 es mayor que 0. Es menor. Estoy aquí. Siempre que sea 0, siempre que tenga una función por partes, normalmente siempre están ordenadas desde la x más pequeña a la x mayor. Así que esta va a ser normalmente la de la izquierda y esta la de la derecha. ¿Vale? Si no lo tenéis claro, pues seguid esa regla y por lo general se cumple. Pues veamos a ver. Voy a borrar esto que me he colado. Luego estudiaré eso, ¿vale? Vamos a estudiar un límite cuando x tiende a 0. ¿Qué es lo primero que hago para calcular un límite? Gracias, lo sustituimos. Así que venga, e elevado a 0, ¿cuánto vale? 1. Cualquier número elevado a 0 vale 1. Menos 1,
0. Y 0 por 1, 0. ¿El qué? 0. Así que esto es una indeterminación, que nada tiene que ver con continuidad, pero es que continuidades, asíntotas, todo eso me puede llevar a tener que resolver una indeterminación, ¿vale? Y ahora voy al tema anterior y digo, ¿cómo se resolvía la indeterminación 0 partido por 0? Pues os hice una tabla y dijimos, en algunas ocasiones factorizando, la mayoría por L'Hopital. ¿Os acordáis de esto? Arriba y abajo, también simplificando. Venga, aplico L'Hopital. Y L'Hopital decía, deriva arriba, deriva abajo, sin ninguna regla del cociente ni nada de eso, ¿eh? Olvidadlo. Para L'Hopital no hace falta nada de eso. Sí, la regla del producto, eso sí. ¿Vale? ¿Cuánto vale e elevado a x menos 1? La derivada, perdona. E elevado a x. Vale. ¿Y cuánto vale la derivada de este churrillo? ¿Esto veis que es una función por otra? Pues antes, venga, la derivada del primero. Por la segunda sin derivar. Más. ¿Qué más? Sí, porque es un producto, ¿vale? De funciones. No es una derivada inmediata. No es un polinomio, no es elevada a x, no es un logaritmo de algo, sino que tengo un producto, una función por otra. Pues la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo, que es elevada a x. Y ahora que ya he aplicado L'Hopital, pues voy a sustituir de nuevo a ver si esto se ha solucionado. E elevado a 0, ¿cuánto vale? Vale. Bueno, de momento, mira, oye, se ha solucionado. Vamos a ver que abajo no nos dé 0. 1 por e elevado a 0. 1 más 0 por e elevado a 0. 1 partido por 1. Esto vale el 1. Este límite vale 1. Mira, vamos bien, porque también la función en el punto valía 1. Pues vamos a ver si existe este límite y vale 1, tiene que ser igual por la izquierda que por la derecha. Así que voy a estudiar siempre la función en el punto, límite por la izquierda, límite por la derecha, en el caso de que sea una función por partes. Vale, y para 0,0001, ¿dónde me meto? ¿Por aquí o por aquí? Por aquí. ¿Por qué? Porque 0,001 es mayor o igual que 0. Cumple esta igualdad o inecuación. Así que la función que tengo que meter es coseno de x más seno de x. Y como en todos los límites, sustituyo. ¿Cuánto es coseno de 0 más seno de 0? 1, porque ya lo hemos calculado antes. Con lo cual, el límite cuando x tiende a 0 de la función vale 1. ¿Por qué? Porque los límites laterales coinciden. Segundo paso hecho. Y ahora voy a ver el tercero. El tercero me decía que si f en el punto es igual al límite de la función cuando x tiende al punto, que en este caso es cierto, entonces f de x es continua. No. En x igual. Y esta sería la solución del ejercicio, ¿vale?
Bien. A ver, en los ejercicios que hemos visto, la función era continua. Bien. ¿Y si es discontinua? Pues vamos a ver. Una función, si es discontinua, hay diferentes tipos de discontinuidades. Bien. Hay una discontinuidad evitable. Y hay una discontinuidad inevitable. Vamos a ver cuándo es evitable. Discontinuidad evitable, os lo voy a pintar porque yo creo que se ve mejor. Este es el eje X, este es el eje Y de mi función y resulta que yo tengo algo de este tipo. Mi función es continua, el límite por la izquierda, este es el punto A, el límite por la izquierda del punto A coincide con el límite por la derecha del punto A, pero f de A no está ahí si no hay. ¿Vale? Entonces, esto es una discontinuidad evitable porque yo con solo definir que este punto esté aquí, ya evito la discontinuidad y la función sería continua. ¿Cuándo la discontinuidad es evitable? Cuando f en el punto es distinto al límite de la función cuando x tiende al punto. ¿Veis que aquí existe el límite? Existe el límite, pero es distinta a la valor del punto. O es distinta, o también puede ser, en este caso, vamos a poner que exista f de A. Esto no os aconsejo que os lo aprendáis. Sí que lo entendáis. ¿Vale? Si existe el límite, de hecho inevitable existe el límite, ¿vale? Pero f de A o es distinto al límite o no existe. Si no existe f de A, pero sí que existe el límite, entonces también es una discontinuidad evitable. Es decir, en este caso no me daría ese valor. Ese valor no existiría. ¿Bien? Es una discontinuidad evitable. Y otra manera es una discontinuidad inevitable. Vamos a ver qué es una discontinuidad inevitable. Hay de dos tipos. De salto finito y de salto infinito. Pero lo vais a ver claro en cuanto yo lo diga. En la discontinuidad inevitable, el límite no existe. Límite de la función cuando x tiende al punto en el que estoy estudiando la continuidad, ¿vale? No existe. En la evitable sí que existía.
en la inevitable no existe. ¿Cómo no existe? Que no hay. Que el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha. Límite por la izquierda, 4. Límite por la izquierda, 2. No existe límite porque no coincide. ¿Vale? Discontinuidad inevitable. ¿Por qué es inevitable? Pues os voy a decir. En la de salto finito, resulta que yo tengo aquí un eje, aquí otro eje, y ahora os voy a dibujar la función y digo, la función viene por la izquierda, llega hasta A, aquí me da igual lo que valga A, y pega un salto aquí y continúa. Límite por A por la izquierda es distinto al límite de A por la derecha. ¿Lo veis? No existe límite, con lo cual es una discontinuidad inevitable, porque cambiando ningún punto puedo hacer que esto sea continuo como antes. Es inevitable. Eso sí, es de salto finito. ¿Por qué? Porque el lápiz lo tengo que levantar una cantidad concreta, aunque sea muy alta, ¿vale? ¿Cuándo es una discontinuidad inevitable de salto infinito? Pues cuando alguno de los límites vale infinito. Si yo llego por aquí y dices, mi función llega aquí, límite cuando un límite o los dos, límite de A por la izquierda vale 4. Bien. F de A, bueno, también vale 4, eso me da igual. Pero cuidado, que el límite de A por la derecha es más infinito. Y se va a más infinito. Pues esto es una discontinuidad inevitable porque no puedo mover ningún número y corregir la continuidad, pero además el salto que debo dar para seguir pintando la función es infinito. ¿Vale? Así que puede ser o un límite lateral infinito o los dos. Bien, por ejemplo, esta también sería infinita, ¿vale? Espera un segundito. Entonces, es que estas son muy comunes, por eso las voy a pintar. Estas son los cocientes, pues cuando tienen asíntotas. Esto es una asíntota, ¿vale? En A. Pues por ejemplo, límite cuando x tiende a A por la izquierda es más infinito y límite cuando x tiende a A por la derecha es más infinito igual. Pues, esto es una discontinuidad de salto inevitable de salto infinito también. ¿Es que se juntan en el infinito? No vale, ¿vale? En cuanto un límite lateral sea infinito, ya hay una discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Vale? Bien. Entonces, tipos de discontinuidades. Si justo no me da continua, puede ser evitable si existe la función en el punto o no existe. Si existe el límite, ¿vale? Pero no coincide con la función en el punto, evitable. Si no existe el límite, o alguno de los dos es infinito, o no existe porque no coinciden los valores por la izquierda y por la derecha, entonces es una discontinuidad inevitable. Y puede ser de salto finito si ninguno de los límites laterales vale infinito, o de salto infinito si alguno de los límites laterales vale infinito. Entonces, vamos a ver por aquí. A ver, en el examen de 2016, propuesta A, ejercicio 2. Dice, dada la función y me dan una función por parte, lo cual la función vale este churro si x es menor o igual que menos 1, y la función vale este cociente si x es mayor que menos 1. Me dice que estudie la continuidad en menos 1, su continuidad en menos 1. Bien, pues vamos a ver, para estudiar la continuidad, yo sé que tengo que estudiar 3 cosas. 1, f de la función, ¿vale?
f de la función en el punto, que como me han dicho que es, sí, en x igual a menos 1, que además es el conflictivo, ¿dónde me meto? ¿Aquí o aquí? La primera. ¿Por qué? Pues las ganas antes. No, antes estaba en la segunda. Eso es. Menos 1 es igual que menos 1. Porque menos 1 es igual que menos 1. ¿Veis ahí esa rayita? Pues eso es lo que me está diciendo, que me meta aquí con el menos 1. Si estuviese aquí la rayita, me metería ahí abajo. Así que me meto aquí. Y digo, pues menos 3 por menos 1. Venga, lo voy a escribir. Menos 3 por menos 1 por e elevado a menos 1 más 1. Vale, menos 3 por menos 1, esto es 3. ¿Y e elevado a 0? Pues 3 por 1, 3. La función en el punto. Vamos a ver si existe el límite. Existe f de menos 1 y vale 3. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver si existe el límite. Voy a estudiar límite por la izquierda, que me meteré en el de arriba, para valores menores que menos 1, en el de arriba. Para valores mayores que menos 1, en el de abajo. Así que, límite. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, y voy a meterme ahí, de menos 3x por e elevado a x más 1, igual. Y sustituyo. Menos 3 por menos 1 por e elevado a menos 1 más 1. Siempre va a haber uno que me coincida con el valor anterior, ¿lo veis? Vale, 3. Es hacer lo mismo que el de arriba. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuando x tiende a menos 1, pero esta vez por la derecha, un valor un poquito más grande que menos 1, menos 0,0009, no, menos 0,9999. ¿Sí, no? Un poquito más grande. Y me voy a meter aquí. ¿Y qué hago primero para resolver un límite? Cuando es un valor dividido entre 0, ese 0 sí que me interesa saber si es menos 0,00 algo o más 0,00 algo. Pero si no, sustituyo. Y sustituyo por el valor de menos 1. Pues venga, menos 1 al cuadrado. 1. Más 5 por menos 1. Más 4. Dividido. Menos 1 al cuadrado. Más 3 por menos 1. Más 2. ¿Qué me da? ¿Y esto qué es? Una indeterminación que la voy a resolver por L'Hopital. Pues veamos a ver. ¿Sabéis cómo se aplica L'Hopital, no? Derivando el denominador y derivando el numerador. Uy, el numerador y el denominador. Cuidado, que esto no lo he derivado en cociente. Cuando aplico L'Hopital, por un lado el numerador, por otro el denominador. Pues venga, derivar el del numerador. Con esto, que seguro que os ha olvidado, 2x más 5. ¿Y del denominador? Pues sustituyo, a ver si ya se ha resuelto. Y si me da otra vez infinito partido por infinito, 0 partido por 0, pues otra vez que derivo. De todas formas, vosotros este límite, sin aplicar L'Hopital, ya sabéis lo que va a dar, porque son dos polinomios del mismo grado. Así que la división entre estos dos coeficientes va a ser la solución. Pero vamos a ver. 2 por menos 1, menos 2, más 5, 2 por menos 1. Ay, qué tontería. Perdona por la tontería que acabo de hacer. Eso es cuando x tiende a infinito, ¿eh? Porque
Comparar los grados de dos polinomios arriba y abajo es cuando la x tiende a infinito. Cuando no tiende a infinito no tiene 4. ¿Vale? Perdona. Esto si esto hubiese sido infinito, o más o menos infinito. Vale. Pues venga. Ahora, 2 por menos 1, menos 1, menos 2, más 3, o sea, 6. Vuelve a ser 3. Y como el límite por la izquierda y el límite por la derecha resulta que existe y son iguales, pues existe límite cuando x tiende a menos 1 de la función. ¿Y cuánto vale? 3. Y el tercer paso es ver si esto y la f de la función pues coinciden. F de menos 1, que es igual a 3, es lo mismo que el límite de la función cuando x tiende a menos 1. Sí, porque vale 3. Con lo cual, ¿qué podemos afirmar? Que f de x es continua. ¿En qué punto? En x igual, venga, otra opción. ¿En qué punto? ¿En x igual a qué? Vale, eso sí que os lo compro. ¿Vale? Y este sería el ejercicio. A ver, en el ejercicio del 2017, propuesta A, ejercicio 2. Estudia la continuidad en x igual a 4. Pues venga, vamos con ello. Yo sé que para estudiar la continuidad tengo que calcular f en el punto que me pidan. Esto como primer paso. F de 4 me meto aquí, porque 4 es menor o igual que 4, así que me meto ahí. Eso es 4 al cuadrado más 16. 32. 2. Calculo el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, que me meteré arriba, y cuando x tiende a 4 por la derecha, que me meteré abajo. Vamos a ver si no se me complica mucho. Vale, pues. Vuelvo a copiar esto. F de 4 es igual a 4 al cuadrado más 16 es igual a 32. 2. Cálculo los límites. Límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, de lo de arriba siempre. ¿Por qué? Porque 3,9999 es menor que 4, por eso me meto en la de arriba. Normalmente van ordenados y esto se cumple. 4 al cuadrado, 16 más 16, 32. Esto siempre, ya hemos dicho que uno va a coincidir. Y ahora vamos a ver. Límite. Cuando x tiende a 4 por la derecha, y esta vez para valores mayores que 4 me meto por ahí. X cubo menos 16x partido de x menos 4. Sustituyo. 4 al cubo menos 16 por 4, esto es 0, partido de 0. Indeterminación. ¿Qué voy a aplicar? Pues L'Hopital, que es lo que sé aplicar, ¿vale? Así que límite cuando x tiende a 4 por la derecha y derivo aquí, que es 3x cuadrado menos 16 dividido entre 1. Y sustituyo el registro, así da la indeterminación y da 32. Qué casualidad que los límites dan lo mismo y la función en el punto también. Así que voy al paso 3. Porque la derivada de esto, ¿cuánto vale? F de 4, que es 32, es igual al límite. De hecho, aquí se me ha olvidado poner una cosa. Lo voy a poner aquí porque no me cabe, ¿vale? Existe límite cuando x tiende a 4 de la función y vale 32. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda y por la derecha coincide. Así que existe límite.
Entonces la función en el punto es igual al límite cuando x tiende al valor de la función, que es 32, con lo cual determino que f de x es continua en x igual a 4. Y este sería el ejercicio. ¿Ves? Todas son continuas. Sí, de este tipo sí. Luego he visto alguna que no, pero